Vamos a estudiar la monotonía de esta función. Cuando la vayamos a derivar, por comodidad, esto no lo trataremos como un cociente. Haremos así: 1/2 por e elevado a x más e elevado a menos x. Y así lo derivaremos como constante por función y acabaremos antes. A ver, primero de todo el dominio. Entonces tú tienes que prestar atención a posibles denominadores, raíces cuadradas, logaritmos. No tenemos nada de todo eso. ¿Qué tenemos? Una combinación de exponenciales. Las exponenciales tienen como dominio toda la recta real. Cualquier número puede sustituirse aquí y encontrar el resultado. Lo mismo con e elevado a menos x. E elevado a x es esta función. La función exponencial. Ya tienes que saber reconocerlas a simple vista. Va pegándose luego al cero muy rápidamente y aquí se dispara también muy rápidamente. E elevado a menos x es cambiar la x por menos x, solo que produce es una rotación. Esto lo expliqué en el bloque de representación, estudio de funciones, transformaciones de funciones. Ahí es donde está explicado todos los cambios que se pueden hacer sobre una función. Sumar una constante dentro, sumar una constante fuera. Sean como sean, se pueden calcular siempre, no tienen ningún problema. Yo puedo ponerle números negativos, puedo poner números positivos, puedo ponerle el 0, e elevado a 0 es 1, e elevado a menos 0 también es 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el dominio es toda la recta real. Dominio de la función, toda la recta real. Y no tengo ningún punto problemático que haya de tener en cuenta a la hora de estudiar el dominio. Muy bien, pues vamos con la primera derivada. Primera derivada, una constante multiplicando se queda igual. Derivada de lo de dentro, e elevado a x, la derivada es e elevado a x. Más derivada de la segunda, e elevado a menos x, por ser una exponencial se queda igual, pero esta vez por derivada del exponente, que es menos 1. Entonces la primera derivada me queda 1/2 e elevado a x menos e elevado a menos x. Lo que hacemos es tomar, esta es la primera derivada. Tomar la primera derivada e igualarla a 0. Entonces eso es igualar a 0, 1/2 de e elevado a x menos e elevado a menos x. 1/2 está multiplicando, pasa dividiendo, no pinta nada. Si es 0 será por culpa del paréntesis. E elevado a x menos e elevado a menos x igual a 0. Perdón. E elevado a x menos e elevado a menos x. ¿Qué cambio? Paso la exponencial negativa al otro lado. E elevado a x igual a e elevado a menos x. Y aquí hacemos uso de la propiedad de la inyectividad de la exponencial. Como la exponencial es una función inyectiva, si yo tengo la igualdad y las bases son iguales, los exponentes son iguales. No se dice tachamos las es. No, no. Ni lo digas ni lo hagas, porque te pueden quitar puntos. Es porque la función exponencial es inyectiva. Por inyectividad. No estamos tachando ninguna ses. X es igual a menos x. Un número tiene que ser igual a su opuesto. Hay un número que cumple eso. Menos x pasa allí sumando, se convierte en 2x igual a 0 y x es igual a 0 partido 2, que es 0. Y en el punto 0 tenemos algo, un candidato a máximo o mínimo. Por lo menos es un punto que anula la primera derivada. Muy bien, pues nos vamos con los puntos en donde ha fallado el dominio, que no los hay, y el punto que anula la primera derivada, y nos vamos
a la recta real dividida en dos trozos con el signo de la primera derivada aquí. De menos infinito a 0, de 0 más infinito. Y tenemos que estudiar el signo de la primera derivada. Entonces, vamos a ver, ahí es donde entra la representación de la función exponencial. Conocer básicamente las funciones, en ese bloque está, en el de representación y gráficas y funciones, en ese bloque están más o menos detalladas las expresiones de las funciones elementales. Espera un segundo y te digo con exactitud cuál era el nombre del bloque para que puedas buscarlo ahí. El nombre del bloque era ejes cartesianos, representación, funciones. Efectivamente, el nombre era ejes cartesianos, representación, funciones. En ese bloque se hace un estudio elemental de las funciones más comunes. Se clasifican racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas, quitando que hay un bloque entero de trigonometría donde se entra en más detalle con las funciones trigonométricas, por ejemplo, y que hay un bloque de funciones exponenciales y logarítmicas donde se entra en más detalle también con esas. Bueno, esa es elevado a x. Entonces pensemos. Vamos a darle un valor positivo, 10. E elevado a 10 me va a dar una cantidad gigantesca. E elevado a menos 10 es una cantidad ínfima. Lo que estoy haciendo es quitarle a una cantidad muy grande otra muy pequeña. Va a dar positivo. Es posible que no te dejen calculadora en el examen, entonces tienes que saber hacer razonamientos en base al comportamiento de las funciones. Tienes que conocer las funciones elementales. Esta es e elevado a x. Hay que conocerla. Es como quien dice x al cuadrado, ¿vale? La parábola básica que tiene como vértice el 0, 0. Muy bien, pues con esa misma rapidez tienes que poder saltar a las funciones elementales. Lo mismo la función logarítmica, que hace así. Bueno, no tan chata. Es la inversa de la exponencial. ¿Qué pasa si le damos un valor negativo? Si le damos menos 10. Pues que aquí nos quedará elevado a menos 10, que es un valor despreciable, y aquí nos quedará menos 10 elevado a 10, que es un valor gigantesco. Ganará el negativo. Entonces es negativa decreciente. La función es f decrece en el primer trozo, en el primer intervalo, y crece en el segundo. Por lo tanto, 0, como es un punto del dominio, llegamos a la conclusión de que x igual a 0 es un mínimo local o mínimo relativo. Mínimo local. X igual a 0. Lo hemos concluido. Si calculásemos la segunda derivada y sustituyésemos 0, nos daría positivo. Vamos a hacerlo en un momento. Tenemos aquí la primera derivada. Vamos a calcular la segunda derivada. Es un medio que es constante, por lo tanto se queda igual por la derivada de lo de dentro. E elevado a x menos e elevado a menos x por menos 1. Y se queda en un medio de e elevado a x más e elevado a menos x. Entonces sustituir el punto 0 hace e elevado a 0 es 1, e elevado a menos 0 también es 1, 1 más 1, 2, 2 partido 2, 1. Sustituir el 0 en la segunda derivada da un medio por 2, que es 1, que es positivo. Por dar en la segunda derivada positivo es un mínimo local. Lo estamos corroborando con el otro método. ¿Vale? La detección de máximos y mínimos con la tabla de monotonía o con el criterio de la segunda derivada. Pero tienen que haber anulado previamente la primera.
Anula la primera derivada y dan positivo en la segunda es un mínimo local. Anula la primera derivada, dan negativo en la segunda es un máximo local. Local o relativo. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a pasar a estudiar la curvatura, con lo cual nos tendremos que mover con la segunda derivada, porque la curvatura cóncava o convexa, insisto, cóncava vamos a llamar a esto, convexa llamaremos a esto, de todas formas haré un dibujito, se estudia con la segunda derivada, estudiando la variación de la derivada, que es la segunda derivada. Para que te hagas una idea de lo que representa la segunda derivada, en física, en el movimiento de los cuerpos, la primera derivada es la velocidad, la segunda derivada es la aceleración. La aceleración que te marca el cambio que hay en la velocidad. Un cuerpo puede ir muy rápido, pero tener una aceleración de cero, porque se mantiene a, me lo estoy inventando, 300 km por hora todo el tiempo. ¿De acuerdo? Si hay variaciones en la velocidad, existe aceleración. Eso es lo que hace la segunda derivada, estudiar las variaciones de la primera derivada. ¿Vale? Para que te hagas una idea de qué representa la segunda derivada. Curvatura, y cuando pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, puntos de inflexión. Pero los puntos donde el dominio tenga problemas también serán protagonistas. Veámoslo.